gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle a la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buena tarde, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles el último capítulo de este fanfic que nos ha acompañado por un tiempo. Espero que les haya gustado esta historia que traje al canal. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Fox y Nicolás. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 476. El origen de la magia pasó el tiempo. Era imposible decir cuánto tiempo. Cuando la energía del mar de los espíritus estuvo casi agotada, la luz dorada del sistema finalmente dejó de absorber. Lo que antes era un mero punto de luz ahora ardía como un pequeño sol en el alma de Silas, irradiando un resplandor deslumbrante y un aura de profundo misterio. Entonces, sin previo aviso, el sistema devolvió algo. Un fuego espiritual supremamente puro y primordial, nacido de la luz dorada, fluyó hacia afuera y se fundió en el alma de Silas. En el instante en que tocó su esencia, se encendió. El fuego se extendió rápidamente, quemando su alma desde dentro. Silas fue aterrorizado. Su alma era la base de toda su existencia, y ahora estaba siendo consumida por la llama. Sentía cómo ardía, derritiéndose, como si su propio ser se disolviera en la nada. Intentó detenerlo, pero el fuego espiritual era informe e invisible, fuera del alcance de cualquier fuerza. Solo apuntaba al alma, y nada más podía tocarla. Atrapado en su propio espacio espiritual, Silas solo pudo mirar impotente cómo el fuego ardía. Pero entonces notó algo extraordinario. Aunque el fuego quemaba su alma, sus pensamientos y su conciencia permanecían claros. No sentía dolor. Al contrario, su conciencia se había vuelto más aguda que nunca, como si su mente hubiera trascendido por completo los límites de este mundo. Se sentía desprovisto de deseos y apegos, observando la realidad con una claridad de razón absoluta. Las leyes del tiempo, el espacio, el destino, el espíritu y la muerte, que siempre le habían parecido vagas y esquivas, quedaron de repente al descubierto ante él, tangibles y comprensibles. Y lo más asombroso de todo, la ley más profunda y fundamental, la ley del alma, guiada por la combustión de su propio espíritu, le reveló un fragmento de sí misma. El alma era el núcleo de toda vida y el fundamento sobre el que descansaba la existencia del mundo. En toda la historia de Arda, la autoridad sobre el alma había sido ostentada únicamente por Eru Ilúvatar. Incluso Mandos, el llamado Señor de los Muertos, solo poseía la autoridad para juzgar almas, nunca para crearlas. La llama imperecedera, también conocida como el fuego inmortal, era el fuego del alma, el poder capaz de crear almas de la nada. Por eso Morgoth lo había buscado tan incansablemente. Deseaba dominar el método de creación del alma, fabricar vida a su propio diseño y así convertirse en un nuevo dios creador. Pero ahora, sin poseer la llama imperecedera, Silas, con la ayuda del sistema, había vislumbrado inesperadamente un fragmento de la ley del alma. Fue una revelación inmensa y asombrosa. Quizá, cuando comprendiera plenamente la ley del alma y al mismo tiempo refinara la cualidad de su alma a un estado inmortal e indestructible, ese sería el avance que le llevaría al siguiente reino por completo. En pocas palabras, bajo la ardencia del fuego espiritual, el alma de Silas se fue encogiendo y solidificando poco a poco. Tras un período indeterminado, su alma se volvió cada vez más pura, cada vez más perfecta. Desde su estado etéreo y gaseoso original, fue refinado, comprimido y condensado en un cristal del alma que existía en el umbral entre la realidad y la ilusión. El cristal era transparente e impecable, irradiando un resplandor suave y luminoso. Parecía un diamante de perfección imposible. De esta alma cristalizada emanaba un aura de verdadera inmortalidad, indestructible y eterna. Contenía en sí el poder del tiempo, las leyes de la mente y el fragmento de la ley del alma que Silas ya había dominado. En su centro mismo, la luz dorada del sistema seguía ocupando su lugar, inamovible y soberana, como un señor que no toleraría ninguna invasión en su dominio. Los beneficios de esta transformación del alma fueron inmensos. Silas ahora estaba seguro de que incluso enfrentarse a Morgoth en su antiguo pico no supondría ningún desafío.
Incluso sin el poder del mar de los espíritus y el río del tiempo, podía vencer al enemigo oscuro solo por su fuerza personal. Su poder espiritual y facultades mentales habían sufrido una transformación cualitativa, haciendo que las leyes de Arda fueran mucho más fáciles de acceder y controlar. Y, lo más importante, por fin podía percibir la verdadera forma del sistema. Con cuidado, Silas envió su conciencia una vez más al estrato más profundo de su alma. Esta vez, la luz dorada no le obstruyó. Cuando su conciencia finalmente alcanzó el núcleo del sistema, el cuerpo de Silas se puso rígido. Sus ojos se quedaron vacíos mientras una inmensa avalancha de información inundaba su conciencia desde lo más profundo de su alma. Se quedó inmóvil, como congelado en el tiempo. Durante un largo momento, no percibió nada del mundo exterior. Luego, poco a poco, su mirada volvió a enfocarse. Sus pupilas se dilataron por el shock y la incredulidad. Su respiración se aceleró. Su corazón latía con fuerza incontrolable. Nunca lo esperaba, esto. El sistema en lo más profundo de su alma no era realmente un sistema en ningún sentido convencional. Era un World Origin que se había transformado a sí mismo. Y el mundo del que provenía este origen era, sin lugar a dudas, el mundo de Harry Potter. Silas no sabía por qué el origen mágico del mundo de Harry Potter se había transformado en un sistema de inicio de sesión y lo había transportado a Arda. Pero el nivel y estatus de este origen superaban con creces su comprensión actual, alcanzando lo que solo podía describirse como poder de creación, comparable a la llama imperecedera de Eru Ilúvatar. Además, este origen mágico era fundamentalmente diferente de las autoridades que Silas ostentaba actualmente, el poder del tiempo, las leyes de la mente y todas las demás habilidades que había cultivado en Arda. Todos esos poderes pertenecían al sistema de leyes de Arda, originado en Eru Ilúvatar. Si Silas alguna vez dejaba este mundo, los perdería al instante, volviendo a su estado original de impotencia. Pero el origen mágico era diferente. Estaba completamente ligado al alma de Silas, un poder que le pertenecía solo a él, independiente de Arda e independiente de Ilúvatar. Su capacidad para convertirse en mago, para manejar magia en absoluto, siempre había surgido de la existencia de este origen dentro de su alma. Se podría decir que Silas había llevado dentro de sí un vasto tesoro todo el tiempo, mucho más poderoso y precioso que todas las demás fuerzas que había adquirido juntas. Reconociendo la magnitud de este descubrimiento, Silas se sintió naturalmente eufórico. Pero rápidamente suavizó su emoción con razón. Aunque poseía un origen mundial que contenía la esencia de todo un universo, su fuerza actual seguía siendo insuficiente para desbloquearlo. El sistema, aunque ligado a su alma y oculto en lo más profundo de él, no le pertenecía realmente. Trataba el alma de Silas como un recipiente, un anfitrión, permaneciendo distante e indiferente a su voluntad, como una diosa que no podía dejarse influenciar por el atractivo mortal. Silas entendía por qué. El sistema era una manifestación de un origen mundial, una entidad a nivel de creación. Actualmente estaba en el nivel Bala, separado del poder del nivel de la creación por una división fundamental, no solo una brecha en cantidad, sino una diferencia en la propia naturaleza de la existencia. Quizás solo al alcanzar el poder de nivel de creación podría dominar plenamente el sistema y hacerlo verdaderamente suyo. Pero Silas también pensó en otro camino. La llama imperecedera. El sistema era un poder de nivel creación. La llama imperecedera también era una fuerza de nivel creación. El propio poder de Silas no podía sacudir el sistema, pero quizás la llama sí. Ambos existían en el mismo nivel trascendente, superando los límites ordinarios del poder. Quizá el imperecedero de llama podría usarse como llave para desbloquear la cámara del tesoro del sistema antes de lo previsto. Si pudiera hacer eso, debería poder romper sus limitaciones actuales y ascender a un reino superior de existencia. De lo contrario, Silas no sabía cómo podría llegar al nivel del creador. Antes creía que el mar de los espíritus, la energía espiritual acumulada de todos los seres a lo largo de toda la historia de Arda, sería suficiente para empujarle más allá del umbral. Pero ahora se dio cuenta de que había estado pensando demasiado de forma demasiado sencilla. La energía del mar de los espíritus era realmente enorme, suficiente para llevarlo a la cima absoluta del reino Bala. Pero la diferencia entre el nivel Bala y el nivel creador no era cuestión de energía acumulada. Era una diferencia fundamental de origen, una brecha cualitativa aún mayor que el abismo que separaba a los Maiar de los Valar. Más energía no lo cubriría. Ninguna cantidad de poder espiritual, por vasto que fuera, podía transformar a un ser de nivel Bala en un creador.
El avance requería algo completamente distinto, algo que tocara la raíz misma de la existencia. Y más allá de esa preocupación práctica, el mar de los espíritus estaba ahora completamente agotado, sus vastas reservas consumidas durante la cristalización del alma de Silas. Aunque la vida aún existía en Arda y el subespacio podía seguir acumulando energía espiritual con el tiempo, la tasa de acumulación era, para un ser de la talla de Silas, como ver la arena deslizarse hacia un desierto. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 477. Llega el fin del mundo. Silas miró el subespacio vacío, lo pensó un momento y luego agitó la mano. La vasta dimensión se encogió rápidamente bajo su voluntad, condensándose y comprimiéndose hasta transformarse en una gema ilusoria, una gema espacial que brillaba con una luz etérea. Tomó la gema y la presionó contra su frente. Se transformó en un rayo de radiancia y entró en su cuerpo, fusionándose sin esfuerzo con su cristal del alma. Así, el subespacio se convirtió en un reino dentro del alma de Silas, una dimensión personal contenida enteramente en su ser. El sistema parecía acoger con agrado este cambio. Se movió por sí sola hacia el subespacio, transformándose en un sol dorado y radiante que colgaba en el espacio interior como un cuerpo celeste que iluminaba un cosmos privado. Bajo la influencia del sistema, el subespacio originalmente ilusorio comenzó a cambiar. Su sustancia se volvió más densa, más tangible, como si estuviera evolucionando gradualmente de una dimensión fantasma a un mundo verdadero. Esta transformación llenó a Silas de asombro. Observaba con ansia anticipación, esperando ver en qué se convertiría finalmente el subespacio. Después de que todo esto terminó, pasó un vasto período de tiempo en el mundo de Arda. Morgoth seguía desaparecido, su paradero era desconocido. Quizás se escondía en algún lugar de los rincones más lejanos del vacío, investigando la llama imperecedera. Silas regresó a Valinor, se reunió con su esposa e hijos, y pasaron juntos una era cálida y pacífica. Incontables edades pasaron. La humanidad hacía tiempo que había entrado en la era espacial. Huellas humanas cubrían cada rincón del universo que Barda y Silas habían creado. El poder de la humanidad se había vuelto indistinguible del de los dioses. Algunos individuos poseían una fuerza que rivalizaba con los propios Valar. Habían alcanzado la casi inmortalidad e inventado armas capaces de destruir mundos enteros. Valinor había cortado todo contacto con Arda. Incluso Ulmo, que había habitado solo durante mucho tiempo en los vastos océanos, había regresado a su residencia en el Reino Bendito. Con las capacidades actuales de la humanidad, ya habían explorado la amplitud del cosmos, las profundidades del océano y los cimientos de la Tierra ya no les ocultaban nada. Tras mucha deliberación, los Valar cortaron por completo la conexión de Valinor con Arda, asegurándose de que la humanidad no pudiera descubrirla ni perturbar su paz. La humanidad era una raza extraña. Al enfrentarse a un enemigo externo poderoso, se unieron magníficamente. Pero cuando no existía una amenaza externa, caían en un amargo conflicto interno. Desde el inicio de la era cósmica, la humanidad había librado incontables guerras. La Tierra fue devastada y marcada, incontables vidas perdidas. El sistema estelar de Barda, la arquitectura celestial que había creado con tanto cariño, fue destrozado por el destructivo bombardeo de armas humanas. La devastación superó incluso a la Guerra de la Ira en la Primera Era. Los Valar observaron con angustia cómo el mundo que una vez construyeron se iba destruyendo gradualmente, pero ellos eran impotentes para intervenir. Desde la Guerra de la Ira, se les había prohibido interferir demasiado directamente en los asuntos de Arda. Solo podían observar impotentes cómo el mundo se acercaba a su crepúsculo. Incapaces de soportar más la visión, los Valar retiraron por completo sus esferas de influencia restantes de Arda, permitiendo que el mundo se desarrollara por sí mismo. Dejaron de involucrarse. Manu había rezado una vez a Eru Ilúvatar por orientación, tanto sobre el robo de la llama imperecedera por parte de Morgoth como sobre la trayectoria de la humanidad. Pero el resultado fue el silencio. Ilúvatar no respondió. Esto decepcionó y perturbó profundamente a los Valar. Durante estos largos años, el estudio de Silas sobre la ley del alma había progresado de forma constante, aunque lenta. En la era cósmica, la humanidad contaba con más que las estrellas, pero debido a la guerra incesante, el número diario de muertes era incontable. Todas esas almas convergieron en los salones de mandos, pasando por el juicio y luego por la puerta del dolor, partiendo de Arda hacia lo que estuviera más allá. Por tanto, Mandos estaba extraordinariamente ocupado.
Él y su esposa Baer, la tejedora, se establecieron permanentemente en los salones, y la reparada puerta del dolor fue trasladada al interior para gestionar el abrumador flujo de almas partidas. Silas, buscando profundizar en su comprensión de las leyes del alma, ayudó a Mandos en este trabajo, estudiando la naturaleza de las almas humanas a medida que pasaban. Su progreso en la comprensión de la ley del alma fue modesto pero real. Tras un número desconocido de años adicionales, la humanidad se volvió aún más imprudente. Pusieron la mirada en las profundidades del núcleo terrestre, con la intención de aprovechar el fuego primordial enterrado allí y buscar tesoros antiguos ocultos en su interior. Cavaron cada vez más profundo, excavando hasta los mismos cimientos del mundo, avanzando hacia los lugares más profundos que habían existido desde la creación de Arda. Pero justo cuando la humanidad atravesó el núcleo de la Tierra y comenzó a celebrar su logro, desenterraron algo que nunca habían anticipado. Una caverna oscura, vasta y antigua, oculta en el estrato más profundo del mundo. Y dentro de él, algo se agitó. Habían despertado a una criatura sin nombre que dormía desde antes de que comenzara el mundo. Silas lo reconoció al instante. Era el mismo horror sin nombre que él y Gandalf habían percibido hace mucho tiempo, en lo profundo de los túneles de Moria, durante su batalla contra un Balrog. Nunca lo habían visto entonces, solo habían sentido su presencia. El propio Balrog, un maya corrompido de terrible poder, había huido aterrorizado ante la mera sensación del aura de esta criatura. Gandalf no se atrevió a quedarse. Esta cosa sin nombre se originó en el caos primordial que existía antes de la formación de Arda. Era una criatura más antigua que el mundo mismo, un ser de oscuridad primordial, un devorador que estaba profetizado para consumir la tierra al final de todas las cosas. Incluso los Valar sabían casi nada al respecto, pero lo temían profundamente. La única consolación era que la criatura poseía poca inteligencia, sobreviviendo devorando rocas y expandiendo cavernas subterráneas. Prefería los lugares más profundos y oscuros, rechazando la luz y la superficie, y por eso siempre había permanecido muy abajo, sin salir nunca. Pero la insaciable codicia de la humanidad por excavar la tierra finalmente había perturbado su letargo. Era una serpiente de escala inimaginable, su cuerpo tan vasto que podría rodear un continente entero. Su voz era como la erupción de un volcán, y de su boca vomitaba y tragaba una niebla oscura que se transformaba en un cielo de nubes negras, engulliendo rápidamente toda la Tierra Media. Todo el continente estaba envuelto en una oscuridad impenetrable. Ni un rayo de sol ni de luna podía atravesar las nubes negras que la criatura sin nombre había esparcido por el cielo. La humanidad nunca había imaginado tal horror acechando bajo sus pies. Desplegaron inmediatamente sus armas más devastadoras, dirigiendo todo lo que tenían en su arsenal hacia el ser sin nombre. No sirvió de nada. Peor aún, enfurecía a la criatura. La cosa sin nombre estalló de los túneles que la humanidad había excavado con tanto orgullo, arrasando millones de millas de tierra. Las montañas se derrumbaron. Las colinas fueron aplanadas. Las ciudades se redujeron a polvo. El número de muertos era incontable, civilizaciones enteras aniquiladas en cuestión de segundos. La humanidad se sumió en el miedo y la desesperación. Lanzaron todas las armas que poseían contra la criatura. Incluso los guerreros humanos más poderosos, individuos cuya fuerza rivalizaba con la de los propios Maiar, se lanzaban contra él. Pero era como saltamontes intentando volcar un carro. La criatura sin nombre era un ser de caos primordial. No solo poseía una defensa incomprensible, sino que absorbía todos los ataques de energía dirigidos contra él, haciéndose más fuerte con cada asalto. Los combatientes humanos más poderosos fueron tragados por completo, muriendo al instante. Y lo que llenó a los supervivientes de la más profunda desesperación fue esto: la criatura sin nombre nunca dejó de alimentarse. Mordía sin cesar roca y montaña, su cuerpo creciendo sin límites, aparentemente sin fin. Cuanto más tiempo permanecía en la superficie, más catastróficamente vasta se volvía. Ante la aniquilación, la humanidad solo podía desesperarse y rezar por la liberación. Pero el destino era aún más cruel. Un colosal dragón negro apareció en el cielo ardiente, tan enorme que su envergadura tapaba los cielos. Escupía ríos de llamas por la tierra, transformando el paisaje en un mar de fuego. Era Ancalagón el Negro. El dragón más poderoso que jamás haya existido. Ancalagón había sido en su día el general supremo de Morgoth durante la Guerra de la Ira. En esa antigua guerra, el propio Elendil, navegando Vingilot por los cielos y portando el Silmaril, había matado al gran Wyrm, y el cuerpo caído de Ancalagón había destruido las cumbres de Tangorodrim.
Ahora, Ancalagón había resucitado, más poderoso que antes. Morgoth había usado la llama imperecedera para devolver la vida al dragón muerto, otorgándole una fuerza que superaba su antigua gloria. Esto era un poder de nivel de creación en acción. No solo reanimar un cadáver, sino refundar un alma y devolverla al mundo entera y terrible. Y Ancalagón no estaba solo. Incontables dragones colosales brotaron de las grietas del abismo, formando un vasto ejército de wyrms malignos. Trajeron consigo truenos, relámpagos y tormentas de fuego que envolvieron el mundo de Arda. Desde las profundidades de la tierra, los Balrogs ascendieron, emergiendo una vez más en la superficie del mundo. Al frente de ellos estaba el más temible de su especie. Gottmog, el señor de los Balrogs, el más poderoso de todos los Maiar a quienes Morgoth había corrompido. Su fuerza estaba en la cúspide absoluta del ejército Balrog. Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 478. La batalla final en el Apocalipsis. La catástrofe en Arda atrajo la atención inmediata de los Valar en Valinor. En los salones de mandos, el número de muertos entre humanos aumentó de forma tan dramática que todo el reino de los muertos estuvo a punto de ser abrumado. Incluso los Valar se quedaron desprevenidos. El mundo de Arda quedó instantáneamente envuelto en una oscura miasma escupida por la cosa sin nombre, que oscurecía toda visión y hacía imposible percibir lo que ocurría abajo. Luego llegó algo mucho peor. 2 ataques devastadores impactaron al sol y la luna en el cielo, atravesándolos. Ambos cuerpos celestes colapsaron y perecieron, su luz extinguida. El atacante fue Morgoth. Con el sol y la luna destruidos, el mundo de Arda se sumió en la oscuridad total. Los ejércitos de Morgoth, criaturas de sombra que siempre habían estado debilitadas por la luz, alcanzaron la cima de su poder y comenzaron a sembrar el caos en la tierra. La humanidad se enfrentó a un apocalipsis. Los humanos normales eran indefensos. Ni siquiera los más fuertes entre ellos podían igualar a los Balrogs ni a los dragones malvados, y mucho menos a la cosa sin nombre. La cosa sin nombre siempre había poseído un poder primordial aterrador, un ser nacido del caos oscuro sin debilidad salvo una: su falta de inteligencia. Morgoth había corregido ese fallo. Usando la llama imperecedera, creó un alma oscura específicamente para la criatura, otorgándole inteligencia y obediencia. La cosa sin nombre se convirtió en el subordinado más poderoso de Morgoth, superando incluso a Ancalagón el Negro y a Gottmog, señor de los Balrogs, acercándose a la fuerza de Vala pero conservando su cuerpo incomprensiblemente masivo. Bajo el mando de Morgoth, la cosa sin nombre devoró las montañas nubladas, la mayor cadena montañosa de la Tierra Media, y continuó consumiendo la tierra sin pausa, decidida a tragarse el mundo entero. Los Valar de Valinor convocaron su mayor consejo de la historia. Los 14 Valar asistieron, junto con Silas y una gran asamblea de líderes Maiar. La decisión fue unánime. Reunirían de nuevo a su ejército y marcharían hacia Arda para enfrentarse a Morgoth, recuperar la llama imperecedera y evitar la destrucción total del mundo. Para construir su ejército, los Valar decretaron la liberación de los espíritus alojados en los salones de mandos. Las almas de elfos, hombres y enanos caídos, restauradas a su forma física para luchar de nuevo. Una gran hueste de los muertos resucitados marcharía junto a los Valar. Además, debido a que Morgoth había destruido el sol y la luna, los Valar tomaron una decisión trascendental. Arrasarían las montañas Pelori. Las cumbres imponentes siempre habían bloqueado la luz de los 2 árboles para que no llegara más allá de Valinor. Con las montañas arrasadas, el resplandor de Laurelin y Telperion se extendería sin impedimentos por todo el mundo, reemplazando al sol y la luna caídos, iluminando Arda y debilitando simultáneamente a las criaturas oscuras de Morgoth. Los Valar abandonaron voluntariamente sus propios salones. Manu retiró su palacio de la cima de Taniquetil. Entonces Saúl, el gran herrero, desató todo su poder y deshizo a los Pelori, arrasando las cumbres más altas del mundo en una vasta y plana llanura. La luz radiante de los 2 árboles, ya no obstruida, se derramó por todo el mundo. Light regresó a Arda. Aunque la oscura miasma de la cosa sin nombre seguía disputando el resplandor, la luz y la oscuridad alcanzaron un punto muerto, entrelazadas en la tierra. Esto era suficiente. El ejército de los Valar podía avanzar ahora hacia Arda sin ser abrumado por la oscuridad total. Cuando la luz de los 2 árboles brilló sobre el mundo de Arda, fue la declaración oficial de guerra. El Dagor Dagorat había comenzado. Morgoth reunió todo el poder de su oscura huestión. Dragones, Balrogs, monstruos y espíritus malignos, todos posicionados para bloquear el acceso occidental y enfrentarse al ejército Valar en una batalla a muerte.
Incluso Sauron, derrotado hace mucho, había sido resucitado por Morgoth a través de la llama imperecedera, convirtiéndose en el general caído más fuerte del enemigo oscuro y comandante del ejército oscuro. Traugluin, el señor de los hombres lobo, y el progenitor de los vampiros, Turin-Huetil, también fueron restaurados a la vida. Morgoth había usado la llama para reconstruir prácticamente todo su ejército de la primera edad, resucitando a todos los grandes sirvientes que había comandado. Del lado de Valinor, Manu lideró la campaña. Tulkas, el campeón, y Oron, el cazador, servían como los principales comandantes de la vanguardia. Erendil, aún llevando el Silmaril en la frente, navegó una vez más por Vingilot por los cielos. Los Vanyar marcharon en su ejército. Los Noldor que habían regresado del exilio se unieron a ellos. Los Teleri proporcionaron sus barcos. Los enanos resucitados formaron sus propios batallones. Juntos, formaban un vasto y poderoso ejército de luz. Entre ellos, Silas era el consejero de más alto rango, listo para ayudar en la lucha contra Morgoth en cualquier momento. El ejército se reunió en las costas de Amán. Ulmo, señor de las aguas, tomó el mando del cruce, guiando la flota a través de las islas encantadas y los mares sombríos hasta que llegaron a las aguas frente a la costa occidental de la Tierra Media. El ejército de Valinor cruzó la barrera mundial y el vasto océano, finalmente desembarcando en las costas occidentales de la Tierra Media. El ejército oscuro de Morgoth ya esperaba. La tensión era absoluta. Muy arriba, Erendil a bordo del Vingilot, liderando una hueste de grandes águilas y pájaros trueno, se enfrentó a Ancalagón el Negro en los cielos. Los dos antiguos enemigos se enfrentaron una vez más, su odio ardiendo a través de los siglos. Ancalagón, resucitado y más poderoso que antes, había alimentado su agravio a través de la muerte misma. Se lanzó contra Erendil con la furia de una criatura que había pasado una eternidad soñando con venganza. Enlil, el más poderoso de los Maiar, luchó en combate singular contra Gottmog, señor de los Balrogs. Truenos y fuegos chocaron con violencia catastrófica, evaporando el mar donde se encontraba con la costa, desgarrando la tierra y destrozando cumbres montañosas. Mientras tanto, los reyes supremos de las lindes élficas lideraron a sus huestes en la batalla. Ingwa, alto rey de los Vanyar, Finarfin, alto rey de los Noldor, y Olu, alto rey de los Teleri, comandaban a sus guerreros en feroz batalla contra las oscuras legiones de Morgoth. Los hombres y enanos resucitados se unieron al asalto, aumentando las filas del ejército de los Valar. Por otro lado, Ulmoyos desataron una inundación furiosa por todo el continente, apagando las llamas que envolvían los cuerpos de los Balrogs y desencadenando erupciones volcánicas que pusieron el terreno de Morgoth en su contra. La batalla entre el ejército de los Valar y el ejército oscuro de Morgoth fue feroz y magnífica, superando incluso la guerra de la ira en su brutalidad. Incontables vidas se perdieron con cada momento que pasaba. Los cielos estaban envueltos en oscuridad. Meteoritos caían del cielo arruinado. La tierra se agrietó y partió. Las inundaciones envolvieron las tierras bajas mientras un mar de fuego consumía las tierras altas. Fue una escena de apocalipsis absoluto. Aunque los Valar aún no habían comprometido toda su fuerza restante, la destrucción ya infligida a Arda había llevado al mundo al borde del colapso. Y justo cuando las fuerzas de Valinor iban ganando poco a poco la delantera, el suelo de la Tierra Media temblaba con una violencia que eclipsaba todo lo que había existido antes. La cosa sin nombre estalló desde las profundidades. Rasgó un abismo a miles de kilómetros a través del continente al irrumpir en la superficie, su cuerpo colosal aplastando a los ejércitos de elfos, hombres y enanos bajo él, devorando batallones enteros de un solo trago. La criatura estaba más allá de la comprensión. Su cuerpo era oscuro y viscoso, su altura inconmensurable, su extremo lejano invisible. Irradiaba un aura primordial y caótica que infundía un terror asfixiante y primitivo en cada ser vivo que lo contemplaba, como si estuvieran mirando hacia el fin de todas las cosas. Incluso los supervivientes, los guerreros más valientes de Valinor, sintieron cómo su voluntad de lucha se desvanecía al verlo. La desesperación se apoderó de él. Entonces el mundo se detuvo. El tiempo mismo se congeló en toda Arda. Y entonces, de forma imposible, empezó a revertirse. El río del tiempo se manifestó en el mundo físico, vasto y luminoso, fluyendo hacia atrás a una velocidad tremenda. En un instante, cada soldado del ejército de los Valar que había muerto, aplastado o devorado por la cosa sin nombre, fue restaurado a la vida. Silas había intervenido. De pie sobre el río del tiempo, su figura colosal contra el cielo ardiente, revirtió la muerte misma y devolvió a todos los guerreros caídos al campo de batalla.
Los soldados resucitados conservaron sus recuerdos de la muerte. Sus rostros mostraban alivio y miedo persistente a partes iguales. Luego miraron hacia arriba, hacia la imponente figura ahorcajada sobre la corriente temporal, y sus expresiones cambiaron a asombro y feroz gratitud. Sabiendo que ni siquiera la muerte podría reclamarlos mientras el Señor del Tiempo vigilara, la moral del ejército de los Valar se disparó. Con renovada furia, cargaron una vez más contra el ejército oscuro. Del lado de Morgoth, el pánico se extendió rápidamente. Las fuerzas oscuras se enfrentaban a una realidad táctica imposible. El enemigo podía ser resucitado sin fin, mientras que sus propias bajas eran permanentes e irreversibles. En poco tiempo, las legiones de Morgoth comenzaron a retroceder. Comentario 0 comentario. Votar 2 restantes capítulo 479. Resurrección. Ambos bandos centraron ahora su atención en la cosa sin nombre, la criatura que dominaba el centro del campo de batalla. La cosa sin nombre era devastadoramente poderosa. Frente a ella, los ejércitos de elfos, hombres y enanos no eran más que carnágera. Por mucho que cargaran, no eran suficientes para saciar su hambre. Ni siquiera los Maiar pudieron infligir daños significativos. Solo los seres de nivel Vala podrían esperar contenerlo. Tulkas atacó primero. El campeón de los Valar se transformó en un gigante imponente y cargó a combate cuerpo a cuerpo con la criatura. Pero incluso en su momento más imponente, comparado con la escala continental de la cosa sin nombre, era insignificante. La criatura se enroscó a su alrededor con una velocidad aterradora, una fuerza aplastante apretando como un tornillo de banco, luego abrió su boca, un vacío enorme de absoluta oscuridad, con la intención de devorarlo entero. Tulkas luchó con todo lo que tenía. Sus puños, lo suficientemente poderosos como para romper la tierra misma, golpearon el cuerpo de la criatura. Pero cada golpe era absorbido, la energía cinética se transformaba en alimento. La criatura solo se hizo más fuerte. Tulkas no pudo hacer más que agarrar los bordes de su boca con ambas manos, separando las mandíbulas con pura fuerza bruta para evitar ser tragado. Oron, al ver el peligro, desenvainó su arco divino y disparó una flecha devastadora directamente en la boca abierta de la criatura. El eje le atravesó la cabeza por completo. Pero la herida sanó casi al instante. La cosa sin nombre, ahora aún más feroz, se agitaba salvajemente, atacando todo a su alrededor sin discriminación. El único beneficio fue que Tulkas aprovechó la distracción momentánea para liberarse y retirarse. Los dos Valar unieron fuerzas para enfrentarse a la criatura, pero lo que les inquietaba a ellos, y a todos los Vala que observaban desde la retaguardia, era esto. La cosa sin nombre parecía ser verdaderamente inmortal. Ningún ataque, independientemente de su naturaleza o magnitud, produjo un efecto duradero. Silas, debo pedirte ayuda. Tenemos que encargarnos de esta criatura rápido. Morgoth aún no se ha mostrado, y temo que esté tramando algo en las sombras. La voz de Manu estaba tensa y llena de urgencia. Silas asintió. Pero en lugar de enfrentarse directamente a la criatura, invocó el jarrón Ungoliant, Nauru. El recipiente negro se expandió rápidamente, transformándose en una singularidad masiva que generó una atracción gravitatoria de magnitud aterradora. Las montañas circundantes, escombros e incluso partes del oscuro ejército de Morgoth fueron atraídos chillando hacia la boca del jarrón. Tulkas y Orom se retiraron rápidamente para evitar quedar atrapados en el tirón. La cosa sin nombre percibió la amenaza de inmediato e intentó excavar en la tierra para escapar. Pero su enorme cuerpo quedó atrapado en el agarre del jarrón, sujeto firmemente por la fuerza devoradora. La criatura rugió, un sonido que sacudió los cimientos del mundo, y luchó con furia primitiva. Pero centímetro a centímetro, su forma colosal fue absorbida por completo en el recipiente hasta que fue consumido por completo. Un rugido de celebración estalló desde el ejército de los Valar. Pero cuando Silas sacó el jarrón, antes de permitirse siquiera un momento de alivio, su expresión cambió. De forma drástica. Lanzó el jarrón lejos de sí mismo y se lanzó en una retirada dimensional a máxima velocidad. El siguiente instante, Nauru detonado. Un destello de luz increíblemente brillante acompañó una explosión de fuerza aniquiladora. El espacio mismo colapsó en la nada. Todo dentro del radio de la explosión, toda materia, toda vida, toda energía, fue obliterado sin excepción. Más de la mitad de la Tierra Media fue destrozada y consumida en un instante. La esfera de Arda, antes completa y completa, parecía haber sido despojada a la fuerza de un fragmento, quedando rota e incompleta. El mundo estaba al borde de volver al caos primordial.
Silas emergió del pliegue dimensional, con el rostro sombrío, el cuerpo maltrecho. Apretó los dientes. Esa perra traicionera. No había previsto que la cosa sin nombre fuera una trampa. Cuando Naurur había intentado reducir a la criatura a su forma original, se activó un sistema de seguridad, una secuencia de autodestrucción de magnitud inimaginable. Si Silas no hubiera reaccionado al instante, arrojando el jarrón y escapando a otra dimensión, habría resultado gravemente herido o muerto en el acto. Inspeccionó el campo de batalla. Fue aniquilado. Los ejércitos de luz y oscuridad por igual habían desaparecido. Casi no quedó nada. Incluso los Maiar habían sido fragmentados, sus formas físicas desintegrándose, dejando solo almas vagas y vagas sin fuerza. Silas intentó usar la inversión temporal para restaurar el campo de batalla a su estado previo a la explosión. Era inútil. La detonación no solo destruyó materia y energía. Había borrado el muy leyes del tiempo dentro del radio de la explosión. Ese segmento de existencia temporal había sido eliminado a la fuerza del río del tiempo. Por mucho que Silas intentara revertir el flujo, no podía restaurar un punto en el tiempo que ya no existía. ¡Qué pena! Originalmente había planeado al menos herirte gravemente. Pero parece que eso era demasiado para esperar. Morgoth se materializó desde el vacío, con una expresión de fingido arrepentimiento. Flotó por el aire hasta el centro de la devastación. Extendiendo la mano, invocó una llama, la llama imperecedera, que descansaba silenciosamente en su palma, irradiando la fuerza creativa más fundamental que existe. Levántate de nuevo, mis sirvientes. Alzó la llama en lo alto y luego la clavó en la tierra destrozada. El fuego sagrado estalló hacia afuera, transformándose en un incendio furioso que se extendió en todas direcciones. Dentro del fuego, cada miembro del oscuro ejército de Morgoth, cada criatura destruida por la explosión, tuvo sus almas renacidas. Cuerpos físicos reconstituidos a su alrededor. Ancalagón volvió a los cielos. Gottmog volvió a quedar envuelta en llamas. La cosa sin nombre, que se había autodestruido como arma, fue resucitada entera e inalterada. Y entonces los ojos de Silas se abrieron de par en par. Un Goliath. La araña primordial que había derrotado y cuyo cuerpo le había dado a Aul para que se forjara Naurur. Ella también se plantó ante él una vez más, resucitada por la llama imperecedera, mirando a Silas con ojos venenosos y llenos de odio. Este era el poder de la llama imperecedera. Aunque un alma hubiera sido completamente dispersa, incluso si hubiera dejado de existir en este mundo durante siglos incontables, la llama podría recrearla de la nada y devolverle la vida. No fue resurrección. Lo fue creación. Creación verdadera, absoluta e ilimitada. Tal poder superaba por completo la inversión temporal de Silas. La inversión temporal solo podía restaurar lo que una vez existió. La llama imperecedera podía dar lugar a lo que había nunca existía. Fue, en todos los sentidos, una resurrección infinita. La expresión de Silas era más grave que lo imagina. Los otros Valar mostraban rostros igualmente serios. Morgoth ahora poseía la llama imperecedera y claramente se había fusionado con ella. Su fuerza había superado hace tiempo a todos los demás Vala, alcanzando el techo absoluto del reino Vala, a solo un paso de romper el poder de nivel creación. Y más allá de su propia fuerza, había resucitado tanto a un Goliath como a la cosa sin nombre, cada uno de los cuales individualmente se acercaba a una fuerza al nivel de Vala. La fuerza combinada desplegada contra ellos ya había superado con creces cualquier cosa que el ejército de los Valar pudiera igualar. Orom recibió la orden de Manwë. Alzó el gran cuerno Valaroma y lo sopla, el sonido resonando por toda Arda y llegando a Valinor. Un momento después, los 14 Valar se alzaron en el campo de batalla, desatando todo su poder para enfrentarse a Morgoth, un Goliath y la cosa sin nombre. Sin más deliberaciones, se trazaron las líneas de batalla. Manwë lideró personalmente el asalto contra Morgoth. 7 de los Valar varones se unieron a él. Ulmo, Tulkas, Oron, Aul, Mandos e Irmo. Manwë, Ulmo, Tulkas y Orom actuaron como atacantes principales, enfrentándose directamente a Morgoth. Aul, Mandos e Irmo brindaron apoyo y hostigamiento desde los flancos, negando a Morgoth cualquier momento de respiro. Barda, al frente de las 7 Valar femeninas, tomó el mando del asedio contra la cosa sin nombre. El dominio de Barda sobre la luz poseía un efecto natural supresor sobre la criatura, que instintivamente temía la iluminación. Combinado con la fuerza del otro Valier, fue suficiente para contener y abrumar a la bestia. En cuanto a un Goliath, era para Silas que se enfrentaba sola. Las batallas a nivel Vala fueron incomparablemente más devastadoras que cualquier cosa anterior.
La magnitud de la destrucción hacía que el campo de batalla fuera inhabitable para cualquier ser inferior. Los Maiar ya no podían participar. Incluso los guerreros élficos más poderosos corrían el riesgo de ser aniquilados solo por las ondas expansivas. Todo el ejército de los Valar, los ejércitos de elfos, hombres y enanos, se vio obligado a retirarse a Tol-Eressa. Simultáneamente, Ulmoios levantaron la isla desde los mares poco profundos, aumentando la distancia entre ella y el continente para proteger a los que iban a bordo de los intercambios catastróficos de los Valar. Desde la isla, el ejército se extendía en filas interminables, observando el horizonte. No pudieron ver los detalles de la batalla. Todo lo que podían percibir era el mundo mismo convulsionando. El continente se hundió. El mar se desvaneció. Las estrellas fueron arrancadas del cielo de Barda y cayeron como enormes meteoritos, atravesando la corteza terrestre y alcanzando el núcleo fundido debajo. El mundo entero aullaba de agonía, sacudiéndose a sí mismo. Arda estaba al borde de la aniquilación total, casi destruida. Comentario 2. Votar 2 restantes. Capítulo 480. Destrucción del mundo en el campo de batalla. Los 7 Valar varones habían destrozado la tierra incontables veces. Si no fuera porque Silas usó repetidamente la inversión temporal para restaurar la devastación, el mundo de Arda habría colapsado y sido completamente destruido hace mucho tiempo. Aún así, algunas zonas estaban tan dañadas que ni siquiera el tiempo pudo curarlas. 7 Valar atacaron a Morgoth juntos, pero con la llama imperecedera a su mando, el enemigo oscuro era prácticamente invencible. Todos los ataques destructivos no lograron hacerle daño. Mientras tanto, Sila se ocupaba de Ungoliant. Su fuerza superaba con creces su encuentro anterior. Incluso resucitado y potenciado por la llama, Ungoliant no representaba una amenaza letal para él. Pero la gran araña consideraba a Silas un enemigo mortal y luchaba con una furia más allá de la razón, con los ojos ardiendo de odio en rojo. Tejió vastas redes de telaraña oscura, intentando rodearlo y atraparlo. Silas avanzó sin dudar. Sus manos se movían con precisión sin esfuerzo, manipulando el tiempo mismo, ralentizando los movimientos de Ungoliant hasta casi arrastrarse mientras aceleraba los suyos hasta casi la velocidad de la luz. A simple vista, simplemente desapareció. Reapareció justo ante Ungoliant y asestó un solo golpe, aparentemente inofensivo, sin ninguna fuerza destructiva visible. Pero un latido después, el flujo del tiempo dentro de Ungoliant se volvió caótico. Una devastadora implosión temporal estalló desde su cuerpo, creando un vacío en la línea temporal, borrándola de la existencia en todas las dimensiones del espacio y el tiempo. Ungoliant ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de disolverse en polvo. Era como si nunca hubiera existido. Su esencia fue lanzada de vuelta a la oscuridad primordial del vacío exterior, el lugar del que había emergido por primera vez. Al mismo tiempo, los 7 Valier luchaban contra la cosa sin nombre. Barda lideró el asalto. Su dominio sobre la luz contrarrestaba directamente la naturaleza de caos oscuro de la criatura, quemando su forma con cada pulso de resplandor. Yavanna invocó colosales enredaderas que ataban el cuerpo de la criatura. El bala del descanso y la curación, trabajaba para arrullar a la criatura en un estado de letargo. El otro Valier cooperó en concierto. Finalmente, Baer, la tejedora, recurrió a su autoridad sobre el destino mismo. Tejió un tapiz de muerte, una condena específica e ineludible forjada solo para la cosa sin nombre. Con los esfuerzos combinados de los 7 Valier, la criatura fue purificada y destruida. Pero antes de que Silas o el Valier pudieran tomar un solo aliento, Morgoth levantó la llama imperecedera y resucitó tanto a Ungoliant como a la cosa sin nombre en un instante. Poseer la llama equivalía a poseer una resurrección infinita. Todo esfuerzo por destruir a sus sirvientes resultaba en vano. O eso parecía. Silas notó algo. Miró fijamente hacia Morgoth y lo captó. Una fluctuación en el poder del enemigo oscuro, una breve pero inconfundible inestabilidad tras la doble resurrección. Las reservas de Morgoth habían disminuido. Las resurrecciones de la llama imperecedera no fueron gratuitas. Los Valar también lo notaron. Una oleada de esperanza renovada recorrió sus filas. Morgoth leyó sus pensamientos y rió, con una expresión de desprecio. Resucitarlos desde luego me cuesta poder. ¿Pero cuántas veces puedes matarlos? ¿1 docena? ¿100? ¿1000? Para entonces, dime, ¿quién caerá primero, tú o yo? Sin decir palabra, los Valar y Silas atacaron en perfecta unidad, comprometiéndose en una guerra de desgaste. 1 año. 2 años. 3 años. La batalla se desató sin pausa.
Un Goliath fue asesinado por Silas una y otra vez, cada vez de un método diferente. La cosa sin nombre fue destruida repetidamente por el Valier. Tras ser asesinada decenas de veces, un Goliath desarrolló un terror psicológico hacia Silas tan profundo que ya no podía enfrentarse a él sin temblar. Si Morgoth no hubiera mantenido el control sobre su alma, habría huido completamente del campo de batalla. Pero tras ser asesinado incontables veces sin posibilidad de escape, un Goliath enloqueció por completo. Aceptando el conocimiento de que Morgoth la resucitaría de todos modos, abandonó toda autopreservación. Comenzó a cargar directamente contra Silas y a detonarse a quemarropa, cambiando su propia muerte por la oportunidad de herirlo. Ante esta táctica suicida, una bomba viviente que podía regenerarse sin fin, Silas se volvió cauteloso. Ya no se atrevía a acercarse sin cuidado. Durante un tiempo, el campo de batalla llegó a un punto muerto. Pero lo que daba a los Valar un atisbo de esperanza era que con cada resurrección de un Goliath y de la cosa sin nombre, el poder de Morgoth disminuía. Poco a poco, el asalto combinado comenzó a tomar ventaja. Tulkas, el campeón, finalmente logró asestar un golpe devastador a Morgoth, cortándole una pierna. Aunque Morgoth restauró el miembro casi de inmediato usando la llama, la herida en sí era la prueba. Él podría que te duela. Se estaba debilitando. La guerra entre ambos bandos duró 1000 años. Arda fue destruida y reconstruida una y otra vez. Aunque Silas usaba continuamente la inversión temporal para restaurar lo roto, y los otros Valar volcaron su fuerza en mantener la estructura del mundo, la esencia fundamental del mundo se estaba agotando progresivamente. Cada ciclo de destrucción y restauración consumía más que el anterior que regresaba. Finalmente, Arda no pudo soportar más. La tierra fue completamente destrozada y engullida por el mar que avanzaba. El espacio se rompió. El tiempo se volvió caótico y desordenado. El mundo esférico de Arda colapsó como una esfera desinflada, y todo volvió a la nada. Los Valar, Silas y Morgoth permanecían en el vacío del universo arruinado, contemplando los restos de lo que una vez fue el mundo. Las expresiones de los Valar estaban cargadas de dolor y tristeza renuente. Habían creado este mundo con sus propias manos, lo moldearon a través de la gran música y ahora lo veían morir. Sus rostros ardían de ira y resentimiento hacia quien había causado esto. Morgoth, sin embargo, mostraba una expresión de triunfo y una emoción apenas contenida. Arda fue destruida, pero su origen mundial permaneció. El origen mundial fue la base sobre la que descansó la existencia de Arda. Mientras persistiera, los Valar podrían usarla para recrear el mundo y comenzar una nueva era. Pero Morgoth tenía la intención de apoderarse de él. Usando la llama imperecedera como núcleo, fundiría el origen del mundo, lo remodelaría según su voluntad, crearía nueva vida y así se convertiría en el nuevo dios creador. Morgoth liberó la llama imperecedera de su palma, transformándola en una conflagración que envolvió todos los restos destrozados de Arda, con la intención de reducir el origen mundial a materia prima. Los Valar no podían permitir esto. Abandonaron cualquier pensamiento de desgaste y se lanzaron contra Morgoth con todo lo que tenían, luchando desesperadamente por detenerlo. Al otro lado del campo de batalla, Silas acababa de matar a un Goliath una vez más. Observó cómo la gran araña resucitaba una vez más, su forma enloquecida cargando inmediatamente hacia él para otra detonación suicida. Un destello frío apareció en los ojos de Silas. No pudo matarla permanentemente mientras Morgoth viviera. Pero ya no podía permitirse perder el tiempo con ella. Necesitaba ser libre para enfrentarse directamente a Morgoth. Quería la llama imperecedera. Necesitaba una solución diferente. Silas cargó directamente hacia un Goliath. Justo cuando estaba a punto de autodestruirse, él congeló el tiempo. Un Goliath, con su fuerza de nivel Vala, podía liberarse de la estasis temporal en cuestión de momentos. Pero Silas solo necesitó un segundo. En ese latido congelado, el mundo giró. Un Goliath desapareció del campo de batalla y reapareció dentro del cuerpo de Silas. Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 481. La evolución del subespacio. Silas arrastró a un Goliath a su subespacio antes de que el dios araña pudiera reaccionar. La energía psíquica irrumpió en su conciencia como una ola gigante, pensamientos desordenados, resistencia aplastante. Un Goliath se quedó inerte. La apuesta era real. El subespacio y el alma estaban unidos. Si un Goliath se hubiera autodestruido por dentro, la detonación habría destrozado el espacio y destrozado el alma de Silas con ella. Aniquilación total, sin recuperación. Pero Silas había sopesado el riesgo y confiado en su propia fuerza. Podía suprimir a la araña.
Tenía razón. Un problema resuelto. Ahora, Morgoth. Pero antes de que Silas pudiera dirigir su atención hacia afuera, algo ocurrió dentro. El sistema colgaba en el subespacio como un sol, vasto y silencioso, ocupando el cielo de su mundo interior. En todo el tiempo que Silas lo había llevado, el sistema nunca había reaccionado a nada. La presencia de Ungoliant cambió eso. Una luz dorada estalló desde la superficie del sistema. Se precipitó como una estrella fugaz y se enterró en el cuerpo de Ungoliant. El corazón de Silas se encogió. Por un terrible segundo, pensó que el sistema se había transformado, que reclamaba a Ungoliant como nuevo anfitrión. Entonces Ungoliant empezó a disolverse. La forma del dios araña se desintegró, su sustancia convirtiéndose en pura esencia de vacío oscuro. El sistema la consumió, se volvió más brillante y expulsó algo nuevo. Energía refinada, más pura que la que había absorbido, fluyendo hacia el subespacio como agua llenando una cuenca. El espacio se amplió. Muros empujados hacia afuera. El interior se solidificó, ganando peso y permanencia que antes no poseía. Y en la oscuridad que se asentó sobre el reino expandido, algo fundamental echó raíces. Oscuridad primordial, del tipo que existía antes de la luz, le dio nombre. Un concepto más antiguo que la creación. El subespacio ya no era una dimensión de bolsillo. Se estaba convirtiendo en un mundo. Un subespacio que evoluciona hacia un mundo. Silas respiró. Había construido este espacio con los restos del inframundo, originalmente solo un contenedor para la energía espiritual recolectada. Cuando se acabó la energía, se quedó con el espacio en vez de desperdiciarlo, plegándolo en sí mismo como almacenamiento personal. Nunca se lo imaginó crecer. Podría desarrollar la arquitectura de la creación misma. La transformación interior tomó un período subjetivo incomprensible. Fuera, pasó en un instante. Y las recompensas fueron inmediatas. El poder de Silas se disparó. La esencia y habilidades de Ungoliant se integraron en él, otorgando un control innato sobre las fuerzas oscuras. Ya no era solo el dios del tiempo. Él era el dios de la oscuridad. No la oscuridad de Ungoliant. No la oscuridad corrompida, hambrienta y empapada de maldad que la araña había encarnado. Esto era más antiguo. La oscuridad primordial que existía como contraparte de la luz, sin peso moral ni malicia. Equilibrio cósmico puro. Ungoliant se había ido. Borrado a nivel conceptual. Ni siquiera las llamas secretas de Morgoth pudieron traerlo de vuelta. Al otro lado del campo de batalla, Morgoth sintió la ruptura. Su expresión se volvió seria. Pero Silas no miraba a Morgoth. Su mirada se había fijado en la criatura sin nombre. Nacida del oscuro caos que precedió a la formación del mundo. A la par con Ungoliant, quizás más antiguo, quizá más fundamental. Si el sistema hubiera reaccionado así ante Ungoliant, entonces esta criatura, Silas movió sin dudar. El tiempo se congeló alrededor de la cosa sin nombre, fijándola en su lugar, y la atrajo hacia el subespacio. Los guerreros que rodeaban a la criatura la vieron desaparecer en el aire. Las preguntas podían esperar. Una amenaza existencial menos significaba más manos para la verdadera lucha. Se giraron y se lanzaron contra Morgoth. Dentro del subespacio, la criatura sin nombre era peor que Ungoliant. Más grande. Más fuerte. Su cuerpo ocupaba más de la mitad del espacio disponible, y en cuanto se liberó de sus ataduras, intentó devorar todo a su alrededor. El sistema respondió antes que Silas. Una estela dorada salió disparada hacia la boca abierta de la criatura. Los forcejeos cesaron. El cuerpo masivo se aflojó y luego comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en esencia tan pura que hacía que el de Ungoliant pareciera tosco. El sistema lo procesó y liberó el producto refinado en el subespacio. La expansión fue violenta esta vez. El espacio creció hasta un tercio del tamaño de Arda misma, y el interior cruzó un umbral. De ilusorio a real. Tangible. Sólido. Una vasta extensión de espacio primordial que carecía solo de materia y elementos para calificar como un mundo verdadero. Bastante cerca. El poder de Silas alcanzó su techo. La energía del caos se superponía a sus dominios existentes de tiempo y oscuridad. Atravesó el vacío y se materializó entre los Valar y Morgoth. Terminemos con esto hoy, Morgoth. Morgoth lo estudió. El aura que emanaba Silas era diferente a todo lo que el Señor Tenebroso había sentido antes. Su expresión se endureció. No esperaba que llegaras a este punto tan rápido. La voz de Morgoth llevaba una sorpresa genuina bajo el desprecio. Pero no creas que esto va a ser fácil. Entre tú y yo, solo uno se queda con el poder del Creador. Y seré yo.
Levantó la mano. El fuego secreto, la llama robada de la creación que había estado refinando desde el amanecer del mundo, ardía en su palma. La miró un momento. Luego se lo tragó. El grito que salió de la garganta de Morgoth sacudió los cimientos de la realidad. El fuego estalló de su boca, de sus ojos, de sus oídos, de cada poro de su cuerpo. Su forma se hinchó, se estiró, se expandió por el vacío, carne y espíritu ardiendo juntos mientras el fuego secreto lo consumía desde dentro. Su cuerpo se quebró. Grietas de luz cegadora partían su piel como un recipiente llevado más allá de sus límites. Por un momento suspendido, pareció que simplemente iba a detonar, incapaz de contener la energía que había forzado a consumir. No lo hizo. Las grietas selladas. El fuego se calmó. Y Morgoth permaneció transformado. Un titán de llamas vivas, irradiando una presión que trascendía a los Valar, llevando una traza de algo que debería haber estado fuera de su alcance. El atributo del creador. El aura por sí sola era asfixiante. Los Valar miraban, paralizados por lo que presenciaban. Incluso a su nivel, la presión que Morgoth ejercía ahora empujaba contra los límites de la comprensión. La expresión de Silas se quedó inmóvil. La apuesta desesperada de Morgoth había funcionado. La brecha que Silas acababa de abrir se había cerrado en un solo acto de autodestrucción temeraria. Morgoth no esperó. Atacó. Silas se enfrentó a él de frente. Su cuerpo se expandió, igualando la escala de Morgoth, y ambos chocaron en el centro del vacío. El tiempo se rompió. El tejido de los momentos se rompió en fragmentos giratorios que se congelaron a mitad de rotación. El espacio se desgarró en fisuras sin fondo que filtraban caos, silencioso y violento, en los huecos entre la realidad. Los espíritus que Barda había forjado a lo largo de incontables eras se desmoronaron en polvo en las ondas expansivas. La materia cesó. Las leyes se deshicieron. La creación y la destrucción recorrían el campo de batalla en oleadas superpuestas, cada intercambio entre los dos combatientes borrando y reescribiendo las reglas de la existencia. El universo tembló. Los Valar no pudieron intervenir. No podían acercarse al centro de la pelea. La energía que irradiaba el choque los habría deshecho. Comentario 2. Votar 2 restantes. Capítulo 482. Obtención de la llama secreta. Silas y Morgoth llevaban luchando durante un tiempo inconmensurable. Ambos bandos estaban igualados, intercambiando victorias y derrotas en igual medida. En un intercambio, Silas había sido descuidado. Morgoth había hecho volar su cuerpo físico por completo, dejando solo el alma cristalizada flotando en el vacío. Pero Silas había usado su dominio del tiempo para resucitarse, recuperando su existencia del río del tiempo y reconstruyendo su piedra. Morgoth, a su vez, vio su línea temporal borrada por Silas, su existencia completamente borrada del mundo. Pero la llama imperecedera ardía dentro de él, y simplemente se recreó a sí mismo desde la nada, regresando a la realidad como si nunca hubiera sido destruido. Ninguno de los dos bandos tenía nada en reserva. Se desplegaban todas las armas, todas las técnicas, todas las cartas ganadoras. Sin embargo, ambos poseían una forma de inmortalidad que el otro no podía superar. Por mucho que uno destruyera al otro, el asesinato nunca se mantenía. El universo a su alrededor estaba al borde del colapso total, los restos de la realidad amenazando con disolverse de nuevo en el caos primordial en cualquier momento. Silas. Morgoth detuvo su ataque y habló. No puedes matarme. Y no puedo matarte. Así que dejemos de pelear y hagamos las paces. Su voz era calmada, casi razonable. Tú y yo estamos a medio paso de convertirnos en dioses creadores. Si unimos fuerzas, compartiré la llama imperecedera contigo. Juntos, podemos convertirnos en dioses creadores, señores de este mundo. Se detuvo, luego señaló hacia arriba, hacia el vacío más allá del universo moribundo. Además, a quien realmente deberías temer no soy yo. Es él. No permitirá que exista un segundo dios creador en este mundo. La única razón por la que no ha intervenido es que está componiendo un nuevo movimiento de la gran música en algún salón lejano y de otro mundo, demasiado ocupado para preocuparse por lo que ocurre aquí. Los ojos de Morgoth ardían de urgencia. Tú y yo somos meras notas discordantes en esa música, negándonos a seguir su voluntad, alterando el contenido de su composición. Somos cosas que debemos eliminar. Ahora que Arda ha sido destruida, el primer movimiento está terminando. Podía descender en cualquier momento. Solo si tú y yo ascendemos a un poder de nivel de creación antes de que actúe podremos resistirle. Así que, Silas, únete a mí. Poseo una abundancia de energía de la llama. Compartiré la mitad contigo.
Ambos lograremos lo que deseamos y juntos nos convertiremos en dioses creadores. Su tono era sincero, casi desesperado. No dudéis. Sé que no eres como esos sirvientes ciegamente leales a suyo. Te convencieron mis palabras hace tiempo, ¿verdad? Cuando robé la llama imperecedera de la puerta del dolor, tenías el poder de detenerme. Pero elegiste no hacerlo. Porque tú también tenías intenciones con la llama. Simplemente no querías ofender ni a los Valar ni a él. Así que te sentaste y me dejaste llevarlo. Morgoth sonrió, sus ojos brillando con diversión cómplice. La expresión de Silas no cambió. Su voz era firme. Eso es solo una suposición tuya. Aunque quisieras sembrar discordia entre los Valar y yo, no te creerían. Morgoth agitó la mano, suspirando con una sonrisa teatral. No me interesan las amenazas ni la manipulación. Simplemente expresaba mi admiración por tu inteligencia y cautela. Si tan solo hubiera poseído a alguien de tu calibre antes, quizá habría alcanzado mis objetivos hace tiempo, en vez de esperar hasta ahora. El tiempo se acaba, Silas. Si seguimos luchando, solo nos destruiremos mutuamente sin motivo. Para mostrar mi sinceridad, primero te ofreceré un regalo. Sin esperar respuesta, Morgoth se hundió la mano con garras en el propio pecho. Gritó de dolor. Luego, con el rostro retorcido, arrancó la llama imperecedera de dentro de sí y, con un movimiento violento, la partió en dos. Metió una mitad de nuevo en su pecho. El otro, lo lanzó hacia Silas. Esto es la mitad de la llama. Y es prueba de mi sinceridad. Silas se sorprendió genuinamente por el gesto. Observó cómo el fuego ardiente se dirigía hacia él, sin poder creer lo que veía. ¿Se lo daba libremente? Silas atrapó la llama y la examinó cuidadosamente. No había trampa, ni veneno oculto, ni corrupción. Al contrario, irradiaba una energía creativa ilimitada e inconmensurable. Cualesquiera que fueran las verdaderas intenciones de Morgoth, Silas aceptó el regalo sin dudarlo. La envió directamente al subespacio dentro de su alma. Aunque fuera veneno envuelto en azúcar, estaba seguro de que podría consumirlo. La llama imperecedera, incluso reducida a la mitad, era una fuerza de nivel de creación más allá de la comprensión. En el instante en que entró en el subespacio, comenzó la transformación. La llama se intensificó, expandiéndose en un mar interminable de fuego que envolvió toda la dimensión. Bajo su influencia, los límites del subespacio se expandieron a un ritmo extraordinario. La materia empezó a formarse de la nada. Elementos surgieron y se entrelazaron. Un mundo estaba naciendo. Silas aceleró el tiempo dentro del subespacio hasta su máximo. Un segundo en el mundo exterior se convirtió en 10.000 años dentro de él. Bajo esta compresión, la evolución avanzó a una velocidad asombrosa. La materia se transformó en roca, mineral y suelo. Los elementos se entretejieron en un cielo permanente, océanos, continentes y llamas. Las formas de vida más primitivas surgieron, pequeñas chispas de existencia echando raíces en esta realidad recién nacida. El subespacio había evolucionado hacia un mundo primordial. Aún no podía compararse con Arda en su apogeo, pero era inconfundiblemente un mundo verdadero, poseedor de la base sobre la que la vida podía existir y crecer. Y con la creación de este mundo dentro de su alma, Silas sintió cómo su poder alcanzaba alturas sin precedentes. Ya había puesto un pie en el umbral de un reino superior. Pero antes de que Silas pudiera alegrarse, una carcajada resonó en el subespacio. Así que este es tu secreto, Silas. La voz de Morgoth reverberó por todo el mundo recién nacido. La llama imperecedera ardía y se transformaba en la imagen de Morgoth, un espectro ígneo que se erguía dentro de la dimensión más privada de Silas. Miró el mundo primordial que se formaba a su alrededor con envidia y codicia desnudas. Posees un origen mundial dentro de tu cuerpo. Una fortuna tan envidiable. Morgoth. La expresión de Silas se volvió fría y cautelosa. Así que ese era su juego. Morgoth hacía tiempo que había fusionado su alma con la llama imperecedera. La mitad que había ofrecido tan generosamente a Silas contenía la mitad del alma de Morgoth en su interior. La llama era cebo. El plan de Morgoth había sido esperar a que Silas se fusionara con él, y luego tomar el control de su cuerpo desde dentro. Simplemente no esperaba encontrar otro origen mundial ya residiendo en el alma de Silas. El descubrimiento aterrorizó a Morgoth, pero también le llenó de una codicia extasiada. Silas, me has dado una sorpresa maravillosa. Con este origen del mundo, puedo convertirme verdaderamente en un dios creador y poseer un mundo completamente mío. Silas resopló fríamente.
Movilizó todo el poder del subespacio, dirigiendo la fuerza aplastante de todo un mundo contra el intruso. Pero Morgoth lo neutralizó con facilidad. Jajaja. Silas, aunque seas el creador de este mundo, no olvides. Este mundo solo se completó con la ayuda de la llama imperecedera. Mi poder se ha fusionado con sus cimientos. Soy tan maestro como tú. No puedes expulsarme ni suprimirme. Es así. Silas no mostró pánico. Al contrario, una expresión de fría burla cruzó su rostro. Elegiste el camino al cielo en vez de tomar el camino de la supervivencia, dijo Silas, con los ojos brillando de desprecio. Si te hubieras quedado fuera, no habría tenido forma de ocuparme de ti. Pero tú irrumpiste en mi mundo por tu propia voluntad. Su voz bajó. Entonces nunca te irás. Silas activó el sistema. Muy por encima del subespacio, el Sol Dorado, que era el sistema de inicio de sesión de Hogwarts, el origen mundial del universo de Harry Potter, estallaba con un resplandor deslumbrante. Una luz dorada inundó toda la dimensión, iluminando cada rincón del mundo de los recién nacidos. ¿Qué es eso? Morgoth percibió el aura del sistema y su expresión cambió al instante. Antes de su activación, ni siquiera había detectado su existencia. Pero ahora, emanando de este sol dorado, podía sentir un atributo del mismo nivel fundamental que la llama imperecedera, y algo más. Un poder aún más arraigado que la propia llama. Alarmado, Morgoth desató la llama imperecedera, conjurando un incendio furioso para quemar el sistema antes de que pudiera actuar. Pero solo poseía la mitad de la llama. Contra el sistema, que era un origen mundial completo, era totalmente insuficiente. El fuego golpeó el sistema y fue absorbido, devorado y convertido en alimento. Morgoth sintió cómo la energía de la llama se drenaba de él a una velocidad aterradora. El miedo, genuino y primitivo, le invadió por primera vez. Abandonó toda resistencia y huyó hacia el límite del subespacio, desesperado por escapar al vacío exterior. Pero el sistema, habiendo probado la energía de la llama, se fijó en Morgoth como un depredador que había captado el olor de una presa. Se negó a liberarle. El resplandor dorado se transformó en un rayo de luz que cayó directamente en la forma ígnea de Morgoth. La expresión de Morgoth se congeló. Su desafío se disolvió. Su forma volvió a ser la de una entidad ardiente, llama cruda y alma entrelazadas, y el sistema comenzó a devorarlo. La llama imperecedera, incluso reducida a la mitad, era una entidad de nivel creación. El sistema no podía consumirlo tan fácilmente como había consumido a un golianto a la cosa sin nombre. La llama resistió instintivamente, rebelándose contra la absorción, luchando contra el sistema desde dentro. Esto creó una apertura. Mientras las dos fuerzas de nivel creación luchaban entre sí, su lucha mutua dejó a ambos momentáneamente expuestos. Silas reconoció la oportunidad al instante. Cuando dos tigres pelean, el cazador ataca. Con la verdadera naturaleza del sistema completamente revelada y la llama imperecedera enfrascada en combate con él, Silas aprovechó el momento sin dudarlo. Canalizó cada onza de su poder del alma, refinado a través de edades de cultivo y cristalizado en una perfección dura como diamante, y lo dirigió contra el propio sistema. Empezó a perfeccionarla. Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 483. Creación, capítulo final. Dentro del subespacio, pasó un lapso de tiempo inconmensurable. En el mundo exterior, solo habían pasado unos instantes. Cuando el sistema destruyó la mitad del alma de Morgoth dentro del subespacio, el efecto se extendió instantáneamente. El verdadero cuerpo de Morgoth tambaleó. Su aura disminuyó bruscamente. Su fuerza se desplomó. Silas aprovechó la oportunidad. No le dio a Morgoth ni un solo latido para usar la llama imperecedera para recuperarse. El tiempo se detuvo. Silas aceleró hasta el lado de Morgoth en el espacio entre instantes, su mano se transformó en el arma más afilada imaginable, y la clavó directamente en el pecho de Morgoth. Con una mano, arrancó la llama imperecedera del corazón de Morgoth. Reanudación del tiempo. Morgoth miró el fuego sagrado ardiendo en la mano de Silas. Luego miró hacia la cavidad hueca en su pecho, donde la llama había ardido durante tanto tiempo. Su expresión cambió a través de una cascada de emociones. Desconcierto, renuencia, resentimiento, odio. Y entonces, por fin, todo se disolvió en una serenidad calmada y cansada. Has ganado. Su voz apenas era un susurro. Su alma había estado fusionada con la llama imperecedera durante tanto tiempo que ambos eran inseparables. Con la llama robada, era incapaz de resistirse. Silas no dudó. Envió la llama directamente al subespacio, donde se fusionó con la otra mitad.
La llama imperecedera volvió a estar completa. El alma de Morgoth, ya no sostenida por el fuego sagrado, fue aniquilada por el sistema en un instante. Y así, Morgoth Bauglir, el más poderoso y terrible de los caídos Ainur, encontró su fin. Silas contempló el cuerpo sin vida solo un momento. También lo envió al subespacio, donde se disolvió en alimento para el mundo creciente. Con Morgoth muerto y la llama imperecedera reunida ardiendo en el subespacio, el fuego sagrado reveló su verdadero poder como fuerza de nivel creación. Su energía impregnaba cada rincón de la dimensión, que se expandía y evolucionaba a una velocidad asombrosa. El cielo se elevó más alto. La tierra se ensanchó y profundizó. Los océanos se llenaron. La vida proliferaba en una abundancia cada vez mayor. Silas apareció dentro del subespacio y se puso a trabajar. Utilizó la llama imperecedera para desmantelar el sistema, desintegrándolo mientras aún estaba digiriendo la energía residual de Morgoth. Simultáneamente, usó el sistema para descomponer la llama. Bajo su manipulación precisa, cada entidad descomponía a la otra. El poder creativo de la llama fue absorbido por el sistema, y el sistema fue restaurado a su estado original por el fuego purificador de la llama. Lo que surgió dejó de ser un sistema. Ya no era una mecánica de juego ni una interfaz de inicio de sesión. Era magia pura y fundamental. El origen del mundo impuro del universo de Harry Potter, despojado de su caparazón y expuesto. Silas se dedicó por completo a refinar e integrar esta magia fundamental en su propio ser. El aura que emanaba de él se volvía cada vez más misteriosa y poderosa. Dentro del subespacio, el tiempo fluyó. Miles de años. Decenas de miles. Cientos de miles. Miles de millones. El subespacio hacía tiempo que había evolucionado hasta convertirse en un mundo completo y autosuficiente. La vida había surgido. Organismos unicelulares al principio, luego evolucionando lentamente hacia vida multicelular, después criaturas reptantes, después mamíferos y formas cada vez más complejas. Estos organismos carecían de inteligencia, sobrevivían únicamente por instinto, se reproducían por toda la Tierra y formaban poblaciones. Entonces, un día, el mundo entero tembló. Una presencia abrumadora descendió sobre la creación. Cada criatura viva se acobardaba en terror primitivo, incapaz de moverse. Una figura colosal apareció en el centro del mundo, elevándose desde la tierra hasta el cielo. Silas estaba de pie con los brazos en alto, sosteniendo los cielos. Energía caótica irradiaba desde su forma, y a medida que su cuerpo se expandía, la distancia entre el cielo y la tierra crecía con él. El mundo se expandió y expandió, extendiéndose hasta su límite absoluto, y luego se transformó en un universo infinito. Silas se alzaba sobre el cosmos. Agitó la mano y creó innumerables planetas y nebulosas, organizándolos en sistemas estelares. Volvió a saludar y esparció estrellas por cada rincón del universo, llenando la oscuridad de luz. Señaló hacia la masa de tierra ilimitada de abajo, que se fragmentó en innumerables fragmentos, cada uno convirtiéndose en un planeta con vida que puso en órbita alrededor de las estrellas recién creadas. Durante todo este proceso, no resultó dañada ni una sola criatura viva. Silas encontró una región vacía del universo y colocó una sola estrella deslumbrante en su centro. A su alrededor, dispuso 8 planetas en órbitas concéntricas. El tercer planeta de la estrella se formó a partir de la porción más rica de la masa terrestre original. Silas lo observó durante un largo momento. Parecía vacío. La vida que había poblado la Tierra original se había repartido a otros mundos. Este planeta era un lienzo en blanco. Silas permitió que su forma se encogiera y descendió a la superficie. Comenzó a crear. A partir de arcilla, moldeó animales familiares, uno a uno. Con una suave respiración, cada uno cobró vida. Después de poblar el mundo con criaturas ordinarias, creó seres mágicos. Dracos de fuego, fénix, pájaros trueno, unicornios, sirenas, centauros, elfos y gigantes. Finalmente, Silas tomó una gota de su propia sangre y la fusionó con la tierra viva. De esta unión, moldeó a la humanidad y otorgó a cada uno un alma y el don de la inteligencia. La creación de Silas estaba completa. Se había fusionado con la magia fundamental del origen mundial de HP. Había absorbido el poder creativo de la llama imperecedera. Había condensado en sí mismo la esencia de un dios creador. Su poder había roto los límites de la existencia dimensional, alcanzando un plano completamente superior. Dentro de este universo, era omnisciente y omnipotente. Incontables leyes nacieron de su voluntad. Controlaba la vida y la muerte de todas las cosas. Él era el ser supremo de su propia creación.
Silas contempló el mundo que había creado y una sonrisa satisfecha cruzó su rostro. Entonces su mirada se volvió hacia afuera, hacia el caos más allá de los límites de su universo. Es hora de ir a verle. En un instante, Silas desapareció de su universo y reapareció en el mundo de Arda. Primero regresó a Valinor, para ver a Manu y a los Valar. Lo percibieron de inmediato. El aura que emanaba de Silas ahora tenía la misma cualidad que la propia presencia de Eru Ilúvatar. Ilimitada, trascendente, absoluta. Sabían que había logrado llegar a un reino superior. La actitud de los Valar hacia él se volvió cautelosa, incluso reverente. Nadie se atrevía a preguntar por la llama imperecedera. A Silas no le sorprendió esto. Tras despedirse de los Valar, buscó a su amigo más antiguo, Gandalf. Este fue su último regreso a Valinor. Al despedirse solemnemente de Gandalf, Silas le dio un último regalo. Ayudó a Gandalf a atravesar el umbral de los Maiar y ascender para convertirse en Vala. Para un ser que había alcanzado un poder de nivel creación, esto era un acto trivial. Hizo lo mismo con Elrond, Galadriel y otros entre los elfos, elevando a cada uno de ellos a la cima de su potencial. Tras despedirse de Valinor y de todos sus viejos amigos, Silas reunió a su familia. Su esposa Arwen. Su hijo Elrond. Su hija Elset. Sus compañeros. El dragón Smaug, el pájaro trueno Sorontar y la serpiente Erpo. Junto con los seguidores dispuestos de su territorio en Avatar, entraron en el universo de Silas y se establecieron en el mundo que él había designado como Tierra. Cabe destacar que Elrond ya se había casado con una elfa Noldor y había tenido gemelos. El Set, por otro lado, se había casado con un elfo varón y, al igual que su abuela materna Galadriel, resultó ser el socio más fuerte en la unión. Ella y su marido tuvieron una hija encantadora. Ambas familias siguieron a Silas en el Nuevo Mundo. Allí, Elrond y el Set establecieron cada uno sus propios reinos élficos, convirtiéndose en los gobernantes supremos de dos nuevas lindadas élficas. Habiendo asentado a su familia, Silas no se quedó. Abandonó Valinor, atravesó la barrera del universo y se adentró en el caos más allá. En el caos, no había distinción entre arriba y abajo, izquierda y derecha. Aquí no existía ningún concepto de tiempo o espacio. Solo había un estado de pura y absoluta nada. Siguiendo una sensación que no supo nombrar, Silas atravesó la extensión informe hasta llegar ante un salón colosal que se alzaba en las profundidades del caos. Este era el Salas Atemporales, el lugar de residencia de Eru Ilúvatar. Delante de la entrada se alzaba una figura alta e imponente. Vestía túnicas blancas, con una larga barba blanca y cabello blanco y suelto, rodeado de un resplandor infinito. Notas musicales flotaban a su alrededor, fragmentos de la gran música, sagrada y eterna. Era supremo, antiguo más allá de toda regla, y radiante con una calidez tranquila y conocedora. Había estado esperando. El anciano miró a su invitado y una sonrisa apareció en sus ojos. Bienvenido a los salones atemporales, Silas. Fin. Fin del fanfic. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.